La Parashá Bo es la tercera de la Torá en el libro de Shemot y marca el desenlace de la opresión egipcia con las últimas tres plagas. En la semana anterior, en la Parashá Vayera, tuvimos las siete primeras. Estas tres últimas son langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. Es aquí donde el faraón finalmente es doblegado y permite la salida del pueblo de Israel. En medio del caos, antes de esta salida, Dios entrega la primera mitzvah al pueblo de Israel, que es establecer el calendario propio, tomar el mes de Nisan, como lo conocemos nosotros actualmente, como el primer mes de todos los meses. Es una señal de que el tiempo ya no estará sujeto al capricho humano, sino que será sagrado y guiado por lo divino. Hay un calendario propio, una marca de la identidad. El tiempo nos pertenece para hacer las cosas que Dios nos manda. No somos más esclavos, no somos más prisioneros del tiempo y tenemos que saber administrarlo para lograr éxitos y bendiciones. Además, Dios instruye al pueblo de Israel sobre el Corbán Pesaj, el sacrificio pascual, cuyas leyes incluyen que el animal esté completo cuando es asado, que solamente sea asado, que sea comido por completo en la noche del 14 al 15, que con la sangre del cordero, un animalito, siempre un corderito, se rocíe los marcos de las puertas como una señal de que es una casa leal a Dios y que cuando pasara el ángel exterminador, esas casas fueran salteadas, pasara por encima. Y solamente entrar a la muerte de los primogénitos, aquellas casas que no estuvieran marcadas con la fidelidad a Dios. Esto es una demostración de que los hebreos que estuvieron dispuestos a salir de Egipto, solamente el 20% de los que estaban ahí, estaban dispuestos, como les digo, a salir de Egipto y a ponerse, a oponerse, a estar en contra de la cultura, las creencias, la forma de ser de los egipcios, porque el cordero era un dios para ellos, para los egipcios. Junto al cordero pascual que iban a comer también matzá, antes de Pesaj iban a comer matzá, era lo que comían habitualmente, y hierbas amargas. Los tres alimentos se comen cada año en la festividad de Pesaj, cuando celebramos nuevamente esta noche especial de la salida de Egipto. Pesaj Matzah Umaror. Y por eso cada año no es solamente una fiesta, un encuentro familiar, un asunto folclórico, es la reafirmación de que de padres a hijos, de acá hasta el comienzo de la historia de Pesaj, esto ha venido sucediendo. No precisamos de registros arqueológicos, ni de libros, ni de monumentos en Egipto que hablen de la salida de Egipto. Nosotros somos el vivo reflejo de esa salida de Egipto. Egipto, que representa la esclavitud, la angustia, la amargura, y que la salida del mismo significa un proceso terapéutico de crecimiento, de volver a encontrar lo mejor en nosotros mismos para ser brillantes en un mundo de oscuridad y de luz. El faraón derrotado, gracias al trabajo de Dios, la mano y el brazo extendido de Dios, no solamente deja salir al pueblo, sino que los expulsa. Dice, váyanse, no los quiero más acá. Y los israelitas, sin tiempo de preparar alimentos, se llevan las matzá que ya habían tenido de antes y también la masa sin leudar. Recordemos que el pan leudado es un invento de Egipto. Y acá los israelitas salen con el pan sin leudar rumbo a la incertidumbre, que es la libertad de la esclavitud. Y también se llevan riquezas de Egipto cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Pareciera no ser importante este dato de que se llevan la riqueza de Egipto, riqueza que les corresponde a ellos, es lo que trabajaron durante cientos de años siendo esclavos, pero la Torá lo enfatiza como una forma de decir, nos llevamos cosas de Egipto que son riquezas, no solamente significa objetos de oro, significa también parte de la cultura de Egipto, parte de sus cosas importantes, interesantes, que son necesario continuar en el mundo. Cada nación, cada cultura tiene algo para dejar en el mundo. El pueblo judío, ahí por donde ha estado, ha recogido eso y lo mantiene y lo preserva. El pueblo eterno preserva los legados que vale la pena ser mantenidos. Y parte de Egipto, de esa riqueza, se va con el pueblo de Israel. Y en este evento fundacional de la salida de Egipto, Dios instruye al pueblo a consagrar a los primogénitos. Como no murieron los primogénitos al pasar el ángel exterminador, si la casa estaban marcadas, entonces cada primogénito ahora es reservado para Dios. Y también se nos instruye en esta para allá que hagamos Pesaj, contemos la historia del Éxodo a todas las generaciones, padres a hijos, que sepamos la historia, la podamos contar y así los hijos pueden contar a sus hijos y así indefinidamente. Aseguramos así la memoria de la redención
que permanezca viva esta historia, que no sea simplemente un cuento de fantasía, algo que está en un libro, algo que le pasó a alguien hace miles de años, sino que es sucesos familiares que nos van marcando nuestra identidad. La Prayabo nos recuerda que la libertad no es gratuita, requiere de emuná, que se traduce habitualmente como fe, como creer en cosas absurdas, pero en realidad emuná es entrenarse para ser una persona íntegra, para buscar explicaciones, para dar respuestas, para buscar esas respuestas, y que cuando se llega a un límite, se trata de avanzar más allá de ese límite. Cuando realmente el límite ya es infranqueable, uno tiene que decir, ok, esto ya no lo entiendo, todo esto depende de Dios. Todo lo anterior también, pero acá ya no hay posibilidad que el razonamiento humano o la comprensión que podamos tener pueda funcionar. No es creer en absurdos, es creer en lo que es racional y llegar al punto donde la razón ya no tiene forma de explicarlo y decir, hay algo suprarracional, que no es absurdo. Como decía, esto de la para allá, vos nos recuerda la importancia de la libertad y que esta no es gratuita, la tenemos que conseguir, no se nos regala la libertad, la construimos nosotros, para lo cual necesitamos la emuna, acción, sacrificio. La mitzvah de recordar el éxodo no es solo un mandato histórico, sino una guía para cada generación, como ya lo dijimos. Debemos narrar las historias de redención a nuestros hijos, no como algo lejano, sino como una vivencia personal. Por eso decimos, esto hizo Dios para mí cuando me sacó de Egipto. ¿No me sacó a mí realmente? No, pero si mi antepasado y mi antepasado y mi antepasado no hubieran salido de Egipto, aún estaríamos allá. Así que es bueno también que al usar estas historias de Egipto, de la salida de, y cuando celebramos Pesaj, ya no falta tanto para Pesaj de este año, podamos preguntarnos cada día, ¿qué esclavitudes hemos dejado atrás y cuáles son las que siguen atrapándonos? ¿Qué sacrificios hemos hecho para avanzar hacia la verdadera libertad y cuáles no estamos dispuestos a hacer? ¿Cuáles son las excusas que nos damos para seguir en la zonita de confort, que es otra forma de esclavitud? Así como nuestros antepasados caminaron hacia lo desconocido confiando en Dios, eso es emuná, también nosotros debemos atrevernos a salir de nuestras zonitas de confort, nuestras celditas mentales, cárceles de la mente, confiando en que cada paso, aunque sea pequeñito, hacia la libertad, nos acerca a nuestro propósito. No vamos a conseguir las cosas de un instante al siguiente, pero si no damos el pequeño pasito, no vamos a llegar a los millones de kilómetros. El éxodo no fue el fin del viaje, sino que es el principio de una nueva identidad, una identidad de propósito, de santidad, de sanidad y de compromiso con el bien. Por eso la importancia de marcar nuestros propios tiempos, de tener nuestro calendario, de tener nuestra identidad también en esto del paso del tiempo, con nuestras festividades, con nuestras formas de recordar la vida y la muerte, manteniendo así la llama perenne que se encendió junto con los milagros que acontecieron durante la salida de Egipto. De mi parte, deseo que esta reseña con la breve reflexión te sea de utilidad. Si es así, me encantaría que le des like, te suscribas, lo compartas, lo comentes para que YouTube se entere que este tipo de contenido es interesante y que se lo pueda ofrecer a la gente. Nos hace shadow banning, eso quiere decir no muestra nuestros videos a la gente, ni siquiera a la gente suscripta. ¿Por qué? Porque le ponen pocos comentarios. Si hay más interacciones, YouTube dice, opa, esto parece que es interesante. Así que te pido que hagas un pasito más hacia la libertad, dándonos una mano para difundir estos mensajes. De mi parte, como siempre, te deseo shalom y bendiciones.